Muy buenos días, mis amados hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga. Romanos capítulo 13, hermano, Romanos capítulo 13, pero no sin antes, vamos a iniciarlo no sin antes dar un recordatorio de lo que vimos en el capítulo 12. Así que vamos a darle rapidito esta breve introducción. Y lo que hemos visto, mi hermano, en toda la carta, ya estamos por terminar el estudio, pero del capítulo 1 al capítulo 11 tenemos que enfatizar que es necesario un entendimiento previo a lo que Dios ya hizo por nosotros, porque realmente lo que narra del capítulo 1 al capítulo 12, todo aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho por nosotros, ¿ok? Una vez que entendimos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, empieza una segunda etapa en esta carta, que es del capítulo 12 al capítulo 16. Esta segunda etapa ya es un comportamiento del cristiano en respuesta a lo que Dios hizo por mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver o qué fue lo que pudimos empezar a estudiar en el capítulo anterior, que es la clase anterior? Fue Romanos 12:1, versículo 12, el versículo 1 y versículo 2. Podemos ver al cristiano ya con un entendimiento diferente. Es la relación del cristiano con Dios. Es decir, el cristiano y su relación con Dios lo podemos ver en este versículo 1 y 2 del Romanos 12. ¿Recuerdas de esta parte? Que necesitamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio, que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que adorar de una manera inteligente, de una manera entendida. Entonces, la primera parte es esto, ¿no? Es el cristiano y su relación con Dios. Del versículo 3 al versículo 13 de Romanos 12, podemos ver al cristiano y su relación con la iglesia. ¿Recuerdas que dice la palabra del Señor que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener? Nos hablaba precisamente de ser humilde en nuestra relación con los demás, porque todos somos iguales dentro del cuerpo de Cristo. Sí, yo sé, nos explica Pablo, tenemos diferentes roles, diferentes funciones, pero tenemos que tener en cuenta que lo bueno que podamos hacer nosotros es simplemente un don que Dios nos ha dado. Por lo tanto, no es mi don, por lo tanto yo no puedo ver a los demás como inferiores. Tenemos que vernos a todos de la misma manera, con humildad, ¿sí? Como es un don que Dios nos ha dado, también nos explicó Pablo que tenemos que ponerlos en uso, tenemos que trabajar en ellos y tenemos que trabajarlos para poder edificar a los demás. Entonces, también podemos ver al cristiano y su relación con la iglesia en estos versículos. Lo otro que pudimos ver del versículo 14 al versículo 21, vimos al cristiano y su relación con sus enemigos. ¿Recuerdas? Amar sin fingimiento, ese fue el tema que vimos. Es el cristiano y su relación con los enemigos. Tenemos que amar sin fingimiento, tiene que ser un amor genuino, tenemos que bendecirlos, dice no pagar mal por mal, dice que incluso no busquemos venganza nosotros mismos, y si es posible que en cuanto dependa de nosotros estar en paz, que busquemos la conciliación, que busquemos estar en paz, que busquemos la reconciliación. No nada más nos pide eso, también nos dice que oremos por nuestros enemigos, que los ayudemos si es que tienen alguna necesidad. Bueno, eso lo vimos en el capítulo 12, perdón. Ahora en el capítulo 13 vamos a ver otras dos cosas. El cristiano y su relación ahora con el Estado, con el gobierno, y por otra parte el cristiano y su relación con la comunidad. Pero yo quisiera enfocarme en la parte del cristiano y su relación con el Estado. Y vamos a ver 3 puntos que son muy importantes, hermano, que nos tiene que quedar súper claro. El origen de la autoridad, ¿sí? El propósito de la autoridad y nuestra obligación ante la autoridad. ¿Estás listo? Vamos a ver estos 3 puntos y vamos a estudiarlos. Yo espero que nos quede bastante claro, porque Dios nos va a hablar de una manera increíble el día de hoy. Versículo 1, Romanos 13 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo que está establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que este versículo, mi hermano, estos 2 versículos son versículos tan claros que si tú le agregas algo puedes confundir. No se le necesita agregar nada, está muy clara la información y tenemos que entender estos 2 versículos para que todo el estudio de hoy pueda tener sentido, mi hermano. Lo primero es, toda autoridad es establecida
por Dios. No hay una autoridad, aunque parezcan algunos gobiernos que no son establecidos por Dios, brother. La palabra del Señor dice que toda autoridad es dada por Dios. ¿Estamos? Toda autoridad. Nuestro trabajo es simplemente someternos a ella. Como cristianos debemos de someternos a la autoridad que está impuesta por Dios. ¿Sí? Y luego dice otra cosa, que el que se opone a respetar, a obedecer, el que se opone a someterse, está resistiendo no a la autoridad, está resistiendo a Dios. Y por último podemos ver que si me resisto a esta autoridad estoy acarreando condenación. Así que, mi hermano, la Biblia nos ordena simplemente a someternos a las autoridades superiores. Sometámonos al gobierno, en pocas palabras. Tenemos que someternos al gobierno, someternos a los policías. ¿Por qué? Porque hay 3 instituciones, mi hermano, establecidas por Dios. La familia, lo podemos ver en Génesis 2. El gobierno es una institución que también Dios ha establecido en Génesis 9. Después de Génesis 9, no sé si recuerdas antes de Génesis 9, cuando mirábamos esa civilización antes del diluvio, que no tenía ley, que no tenía orden. Estas personas eran malísimas, empezaban a matarse unos a otros y nadie ponía normas ni reglas porque no había autoridad. Entonces Dios, después del diluvio, en el capítulo 9 podemos ver el establecimiento de una autoridad. También podemos ver que Dios ha establecido otra institución más, que es la iglesia, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que, mi hermano, esas 3 instituciones vienen de Dios y debemos de respetar las 3. Ir en contra de cualquiera de estas 3 instituciones, brother, es ir en contra de Dios. No hay de otra. Ahora, yo sé que es fácil, nadie tiene duda de que si la familia es una institución por Dios, o sea, creada por Dios. Yo creo que nadie tiene duda de eso. Tampoco nadie tiene duda de que la iglesia es una institución que Dios ha creado. Pero donde siempre existen las dudas es los gobiernos. Hoy realmente Dios estableció este gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia ha habido gobiernos buenos, pero también ha habido gobiernos, la mayoría son gobiernos malos, son gobiernos sádicos, son gobiernos esclavistas, y súmale todo lo que quieran, hermano. Y es por eso que puede que entre la duda en alguien de decir, yo no creo que la autoridad sea impuesta por Dios. Pero yo quiero darte 2 ejemplos bíblicos de que toda autoridad, independientemente de que no lo parezcan, que toda autoridad, mi hermano, es impuesta por Dios. Y el primero lo pudimos ver ya hace poco en Romanos capítulo 9 versículo 17 con Faraón. Sí, Pablo dice, porque la escritura dice a Faraón, Dios hablando, para esto mismo te levanté, Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mi hermano, a Faraón Dios lo ha puesto por autoridad y Dios le dice, para esto yo te levanté. Hay un propósito específico en la vida de Faraón y no es un propósito probablemente para él salir bendecido junto con toda su familia. Dios lo levantó y hay un propósito específico con esta autoridad, con este rey Faraón que estuvo esclavizando mucho tiempo a su pueblo. Dios lo usó para algo, ¿me explico? Dios lo puso ahí y Dios tiene un plan con él específicamente. Ahora te voy a dar otro ejemplo, ¿sí? Juan capítulo 19 versículo 8. Y aquí vemos a Jesús delante de Poncio Pilato. Y dice el versículo 8, dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez al pretorio donde estaba Jesús y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, oye, a ver, ¿no me estás respondiendo, Jesús? ¿No me respondes a mí? ¿No sabes con quién estás hablando? ¿Tú no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte, Jesús? O sea, y no me quiere responder. Y ahí sí respondió Jesús. Dice, respondió Jesús y dijo, ninguna autoridad tendrías, brother, si se te hubiese dado por mi Padre, ¿ok? Si no se te diera de arriba. Nada tienes ninguna autoridad contra mí si mi Padre no te la da. Y es lo que está diciéndole Jesús. Entonces, podemos ver, mi hermano, que tanto Pilato como Faraón, gobiernos que no son buenos, gobiernos o gobernantes que fueron malos, mi hermano, a final de cuentas, Dios dice que los puso. Y nos tiene que quedar esto muy claro porque si no nos queda claro de que toda autoridad es impuesta por Dios, no podemos continuar con el estudio, no vamos a poder sacarle fruto a este estudio.
Así que mi hermano, quise tomar un buen tiempo para poder explicar estos dos versículos para que entendamos que Dios tiene el control sobre las autoridades, independientemente de quién sean, son instituidas e impuestas por Dios. ¿Ok? Cada autoridad es impuesta por Dios para llevar a cabo un propósito específico. ¿Ok? Ok, bueno, ahora una vez entendiendo que la autoridad es impuesta por Dios, brother, respétalas, sometámonos a ellas, paguemos impuestos, oremos por ellos, que es lo que nos va a decir esta palabra. ¿Por qué? Porque no se trata de respetar a quien tenga el puesto, se trata de respetar a quien dio ese puesto, que es Dios. Ahora, entiende esto, si Jesús se sujetó a la autoridad de Poncio Pilato, ¿quiénes somos tú y yo, brother, para no estarnos sujetándonos a las autoridades? Debemos de sujetarnos a las autoridades, mi hermano, simplemente porque son impuestas por Dios, punto. Ok, ahora vamos a la segunda parte de este estudio, que es el propósito de la autoridad. Versículo 3, vamos a leerlo, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Pues haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Y lo subraya este versículo, dice, porque es servidor de Dios, para tu bien. Sí, el tránsito, brother, el policía, el guardia civil, o el guardia estatal, o el guardia federal, el que tú quieras, son servidores de Dios. Es lo que dice, es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí teme. ¿Por qué? Porque no en vano llevan la espada o el arma, pues nuevamente es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes esta parte? 3 funciones básicas que podemos ver aquí que Pablo nos explica. Primero, infundir temor al malo. La segunda función, el segundo propósito de la autoridad, servir para el bienestar del bueno. Y el tercero es vengador para castigar. Ok, infundir temor al malo. Hay gente que le tiene miedo a los tránsitos. Hay gente que le tiene miedo a los policías viales. Brother, ¿cómo no le vas a tener miedo si estás manejando un carro que no tiene placa? Si estás manejando un carro que no ha pagado el engomado, si estás manejando sin licencia, pues claro que tienes que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque está para infundir temor al que hace mal, ¿sí? Y todavía te pregunta Pablo, ¿quieres no temer la autoridad? Pues haz lo correcto, haz lo bueno, respeta las autoridades. Segunda función de la autoridad, dijimos que era servir para el bienestar del pueblo. Y es claro, porque las autoridades también están para socorrernos, para protegernos, para ayudarnos, pero sobre todo, hermano, para mantener un orden. Imagínate una ciudad sin orden, una ciudad donde no existe la autoridad. Mi hermano, todo el mundo pudiera sacar un arma y dispararle a todo el mundo y que no fuera castigado y pues cada quien haría lo que quisiera. Hay un propósito de la autoridad y es para mantener un orden dentro del pueblo. ¿Estás de acuerdo? Tercer propósito es vengador para castigar. Versículo 4 nuevamente dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué? Porque dice que no en vano lleva su arma o la espada, ¿no? Y yo quisiera aquí que reflexionemos un poco, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién está escribiendo la carta? La carta la está escribiendo Pablo, ¿no? ¿Y de qué manera murió Pablo? Bueno, pues Pablo murió a espada. Pablo murió decapitado. Y yo me imagino ese punto, ese día cuando Pablo estaba a punto de ser decapitado, de 2 maneras. Yo me imagino a Pablo de rodillas, con la cabeza así medio inclinada sobre una mesa, con una espada hacia punto en la parte posterior de su cuello, a punto de cortar su cabeza. Yo me imagino a Pablo de 2 maneras. La primera es a un Pablo preguntándose, ¿por qué escribí Romanos 13, ¿no? ¿Por qué se me ocurrió escribir Romanos 13 poniendo de que respetemos a las autoridades? Esa puede ser una parte, pero yo también me imagino a Pablo de otra manera. De rodillas, con la cabeza inclinada, sobre la mesa, con la espada en la parte posterior del cuello, y Pablo diciendo, ok, estoy de acuerdo, toda autoridad es impuesta por Dios. Lo cual quiere decir que me llegó el momento porque mi papá ya me quiere en casa. ¿Entiendes? Y yo me imagino que es la segunda, mi hermano. Porque realmente si Pablo escribió, como dice la palabra,
según de Timoteo 3:16, escribió inspirado por el Espíritu Santo. Escribió inspirado por Dios. Y Pablo lo escribió con certeza, creo, que sin saber de qué manera iba a morir. Y Pablo simplemente está diciendo, hey, tenemos tú y yo que respetar la autoridad. Si Pablo se sometió a una autoridad, si Jesús se sometió a una autoridad, brother, sométete a la autoridad. Simplemente no nos queda de otra más que someternos. Y es lo que vamos a ver ahorita. Tercer punto de este estudio, nuestra obligación ante la autoridad. Versículo 5, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Entendiste? Ahora, dice, sujétate a la autoridad no por miedo, brother, a que te castiguen. Sujetémonos a las autoridades porque ya entendimos que son impuestas por Dios. Es lo que Pablo nos dice en el versículo 5. Por entendimiento, a causa de la conciencia. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así que tenemos aquí, podemos ver dos obligaciones. La primera, sujetémonos a ellos, pero sujetémonos por la conciencia, porque hay un entendimiento previo de que Dios ha puesto esa autoridad. Y la segunda es, paguemos impuestos, brother. Paguemos los impuestos, los tributos que tengan que estarse pagando. Nos está hablando de una responsabilidad social. Ok, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos por los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y en este punto podemos ver ahora que Pablo está explicando al cristiano y su relación con la sociedad. Ok, versículo 9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y yo también quisiera, mi hermano, y es prácticamente con lo que yo quisiera cerrar aquí, pero quisiera aquí que nos enfocáramos en este punto, que pudiésemos meditar en este punto, porque Pablo está escribiendo una carta de sujeción a las autoridades a la iglesia de Roma. Hoy, en ese tiempo, todas las iglesias sufrían persecución, pero la iglesia de Roma estaba a punto de pasar la peor persecución. ¿Cuál es esta? Cuando más adelante Nerón culpa a los cristianos por haber incendiado la ciudad. Y en ese momento Nerón hace una cacería de brujas delante o contra los cristianos y empieza a perseguir a todos, empieza a perseguir familias completas, papá, mamá, niños, incluso niños recién nacidos, niños de 1 año, brother. Los atrapaban, los encarcelaban y los aventaban prácticamente al Coliseo para que los leones se los comieran delante de toda la gente mientras todos aplaudían. Esa era la persecución que el pueblo romano estaba por pasar. A otros, los que iban a hacer era matarlos, los iban a clavar sobre una lanza, los iban a poner en lo alto, básicamente arriba de esa lanza, los iban a subir, antes los iban a bañar con una especie de aceite, y durante la noche les iban a prender fuego, iban a servir como lámparas para iluminar nada más el palacio de Nerón. Esta es la persecución que los romanos estaban a punto de tener cuando Pablo escribe esta carta. Entonces, ¿te imaginas estas palabras para este pueblo cuando tú le dices, oye, tienes que reconocer que las autoridades son impuestas por Dios, tú tienes que reconocer, tú tienes que sujetarte a ellos, pagar tributos? ¿Tú te imaginas todo esto para esta gente que dice, oye, ¿cómo quieres, Pablo, que yo respete una autoridad que acaba de matar a mi niño de recién nacido? Que se lo echó simplemente de comida a los leones. O sea, ok, Pablo, ya entendí, ya reconocimos, okay, que las autoridades son impuestas por Dios, estamos bien, Pablo. Ya reconocimos que son servidores de Dios, ok, aunque no lo parezcan, ok, Pablo. Ok, ya nos pediste, Pablo, en tu carta que nos sujetemos a ellos, ok, que paguemos tributos, que paguemos impuestos, que los respetemos, que los honremos. Hasta aquí está bien, Pablo, pero que los amemos.
Me estás pidiendo que ame a la autoridad que mató a mi familia. Creo que estás mal, Pablo. Como que ya se te zafó un tornillo con lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, no cuadra. 1 Timoteo, versículo 2. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias para todos los hombres. Para todos los hombres. No nada más para los buenos, para todos los hombres. Versículo 2, y empieza por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. No es porque sí, es bueno delante de Dios y nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, incluyendo estas gentes que están en esta autoridad, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, la expresión más pura de demostrar el amor por alguien es orar por esta persona. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, este mundo, yo sé que este mundo está destinado para caerse a pedazos, y nuestra esperanza no debe estar en un hombre, en una persona que venga a tomar el control de mi país o de cierto pueblo para que la paz gobierne, un hombre que sea bueno. El mundo está destinado a caerse a pedazos y tu esperanza no debe estar en un hombre, tu esperanza debe estar en el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. En conclusión, yo puedo decirte que, mi hermano, ya que entendimos que la autoridad es impuesta por Dios, ya que entendimos que no debemos de comportarnos de cierta manera, ya que entendimos que debemos de vestirnos de luz, de vestirnos como hijos de Dios, brother, no te pongas la camiseta de un partido político, no vale la pena estar peleando por esto. Por más que apoyes a un partido político, a un candidato, si Dios no lo va a poner ahí, no va a pasar, punto. No te pongas la camiseta de un partido político. Vístete de Jesucristo, mi hermano. Eso es lo que debemos de hacer. Que la gente sepa que en Jesús está mi esperanza. Que la gente sepa que en Jesús está mi seguridad. Que la gente sepa que por sujetarme a Jesús como respuesta, y me sujeto también a la autoridad, que por respuesta pago impuestos y que por ende respeto a la autoridad porque también respeto a Jesús. Si hemos entendido esto, hermano, la tarea que tenemos a partir de hoy es: salgamos allá afuera y vivamos como los mejores ciudadanos que este país ha tenido. Vamos para adelante. Que la palabra del Señor, mi hermano, haya sido de edificación para tu vida. Nos vemos la próxima semana con el capítulo 14 de Romanos.